Hola, hola, y bienvenidos y bienvenidas a Educar es Gobernar, un espacio para pensar la educación más allá del aula. Soy Jairo Lascuaga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy vamos a conversar sobre un tema que atraviesa nuestras vidas, pero que muchas veces no nos damos cuenta o lo pasamos desapercibido, y son las políticas públicas educativas. La pregunta que va a guiar este espacio va a ser sencilla, pero es profunda. Y es, ¿qué significa realmente que la educación sea una política pública o se construya a partir de políticas públicas? Para responder esta pregunta va a ser necesario cruzar filosofía, teoría política, y vamos a utilizar ejemplos muy concretos del caso de Colombia. Vamos a arrancar con esta primera sección y es la pregunta del día. Arrancamos, como siempre, con esta pregunta y es: ¿por qué el Estado decide qué se enseña en la escuela? Vamos a pensarlo por un momento. ¿Por qué no lo decide cada familia? ¿Por qué no lo decide cada colegio? ¿Por qué existen currículos, estándares, pruebas, hasta planes nacionales? Y es que esta pregunta no es técnica, es una pregunta política. Curiosamente, es una pregunta que se la hacía un filósofo hace mucho tiempo y es Platón. Cuando nos hacemos esta pregunta en clase, sea en la calle, muchos podrían responder porque toca, ¿no? Porque así funciona el sistema, pero ahí vamos renunciando al pensamiento. Y por supuesto la educación es justamente ese lugar donde tendríamos que pensar más. Entonces nuestra pregunta del día la retomamos: ¿por qué el Estado decide qué se enseña en la escuela? Esa es nuestra pregunta del día. Ahora bien, tenemos la sesión número 2, la sesión acerca de la cita del día. Como todo buen espacio, vamos a plantearnos una cita. Hoy no es de ni un político ni de un ministro, sino de Platón, especialmente en su libro de la República. Abro comillas: la educación es la que determina qué tipo de hombres serán los ciudadanos de la ciudad o de la polis. Para Platón estaba convencido de algo muy claro: no hay ciudad justa si no hay educación justa. En ese sentido, para Platón, educar no es solo enseñar. Educar también es formar el carácter. Educar significa orientar la conducta. También significa que es necesario construir la polis desde la infancia. Podemos desglosar esto de manera bastante detallada, y es que educar no significa simplemente transmitir una información, y una información que pueden hacer o se puede utilizar simplemente para cosas muy puntuales o funcionales, sino que es necesario formar el carácter de la persona, orientar las acciones y las conductas de las personas, y por eso Platón defiende que la educación debe ser responsabilidad del Estado. Por ello, un punto clave en este programa, en este espacio, y es que Platón no ve la educación como un servicio, como un negocio, algo que yo puedo ofrecerle a alguien más y ya, sino que es un proyecto político de largo plazo. Ojo, cuando hablamos del asunto político nos estamos refiriendo a su definición más ortodoxa, y es garantizar el bien común. En ese sentido, la educación es un proyecto para garantizar el bien común en un largo plazo. Aquí es donde yo leo la educación con otros ojos, ¿no? Cuando hoy el Estado colombiano, por ejemplo, decide incluir la cátedra de la paz o educación en educación ciudadana, o este nuevo decreto de competencias socioemocionales, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que proponía Platón, ¿no? Usar la educación para moldear el tipo de sociedad que queremos construir. Y eso es bastante importante, porque lo que tenemos es que la educación no es simplemente ofrecer un servicio en el que el docente va y transmite un par de contenidos, o tal vez estoy pensando en un colegio privado que ofrece un servicio de educación por el que cobra, sino que en estricto y en un tejido bastante amplio a nivel digamos nacional, en el caso de Colombia, la educación se constituye como un proyecto político.
Ojo, no político en el sentido de lo que comúnmente sabemos como politiquería y lo que pueda prometer un candidato cuando va a ser elegido. No, un proyecto político en su sentido más ortodoxo, y es garantizar el bien común. ¿Cómo hacemos para que podamos, moldear esta sociedad que queremos construir? Ahora bien, vamos a otra sección de este espacio. ¿Qué dice la teoría? ¿Sí? Vamos a ir a un poquito algo más conceptual. ¿Qué dice la teoría actual? Por eso el texto ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Javier Wilson nos va a dar una definición bastante clara. Para Wilson, las políticas públicas son, abro comillas, el curso de acción y decisión que toma el Estado para transformar una situación problemática que va a afectar la sociedad. Esto va a significar varias cosas. Uno, que las políticas nacen de un problema social. Identificamos que hay problemáticas sociales puntuales. Dos, que las políticas públicas implican decisiones concretas. Necesitamos tomar decisiones para resolver esos problemas sociales. Ya lo hemos dicho, que las políticas públicas deben buscar el bien común, el bien general, no simplemente responder a necesidades particulares o privilegiar a cierto grupo de la sociedad. No, las políticas públicas deben buscar el bien común y el bien colectivo, el bien general. Y pues por último, debe estar al servicio de la ciudadanía. Los ciudadanos son finalmente las personas que se benefician de este servicio de las políticas públicas. Es por ello que Wilson insiste en que pues, las políticas públicas no son neutrales. Van a expresar valores, van a expresar prioridades, van a expresar intereses sociales. Un punto clave, cuando el Estado actúa, lo que está diciendo es responder a qué considera importante y que no. A mí me parece esto, importante, me parece crucial. En la educación, cada política pública es una declaración a veces hasta silenciosa, ¿sí? Por ejemplo, responderíamos qué infancia nos importan, qué territorios nos importan, qué saberes como sociedad consideramos que son más importantes. Por eso no hay política educativa inocente, ingenua. También responde a tiempos políticos, a ideologías, responde a la cultura, ¿no? Y por eso va a ser importante tener esto bastante presente. Presento ahora la ruta del programa, otra sección bastante importante de este espacio, ¿no? Vamos a plantearnos 6 claves de una política educativa pública y vamos a entrar al corazón de este espacio. Quiero presentarles 6 claves como si estas fueran unas paradas, una ruta por la cual vamos a transitar de este recorrido educativo. Empecemos con la clave 1, o la ruta, o la primera parada, y es que todo empieza con un problema. Pongamos un ejemplo. En Colombia los problemas educativos son bastante evidentes. Hay desigualdad entre lo rural y lo urbano. Tenemos bajos resultados en las pruebas de estado. Hay una alta deserción escolar, hay falta de acceso a la educación superior. Un ejemplo bastante claro de lo que está ocurriendo en Colombia en la actualidad es, tenemos, el ingreso de migrantes, especialmente venezolanos, en muchas localidades en Colombia, y estos migrantes han seguido el curso de migración, no se han establecido del todo. No podemos decir que la mayoría, pero no se han establecido del todo y han también migrado a otros lugares. Esos cupos que se habían abierto como una política pública para atender esta problemática, pues hay que sellarlos. Y eso genera, complicaciones, especialmente con los docentes que han sido contratados para cubrir esos espacios. Pero de estas problemáticas que hemos mencionado surgen políticas como, por ejemplo, la jornada única, o la generación E, o programas Todos a Aprender, o de educación rural. Entonces, yo considero que las políticas son como esa radiografía, ¿no?, del país. Nos muestran dónde nos está doliendo.
donde hay una política, donde hubo